Hay una Corte Penal Internacional que juzga los hechos de naturaleza criminal que realizan, ejecutan los gobernantes o fuerzas irregulares en determinados lugares del mundo que logran ser apresados y llevados a ese tribunal que es la máxima instancia, solamente de los países que son signatarios del pacto que conforma esa Corte Penal Internacional. Y esa Corte Penal Internacional tiene como fiscal a un argentino, a Luis Moreno Ocampo. Han sentado a criminales de guerra de la ex Yugoslavia, de África, de Asia, pero ahora tienen una oportunidad extraordinaria, única, diríamos histórica, de un hecho que ha quedado acreditado de una manera evidente, palpable, así una cosa que se percibe nítidamente con solo saber cuál es el desarrollo cronológico de los acontecimientos para poder instalar en esa corte y juzgarlos a los gobernantes de los Estados Unidos de Norteamérica, autores intelectuales del diseño de la ejecución de Osama Bin Laden. Esto no significa en modo alguno compartir A, el ideario de Bin Laden, B, sus métodos terroristas. Pero el derecho ha sufrido un golpe muy grande. La conciencia universal sobre el derecho es lo que está en juego. Y es lo que abre en el mundo jurídico grandes interrogantes. Cuando se le atribuye a alguien poderoso por encima de todos los demás, el derecho de actuar de una manera que sea avasallante, primero, de la soberanía de los países, segundo, de los derechos que aún el peor criminal tiene, que puede ser apresado, juzgado y, si la legislación lo permite, ejecutado, si la legislación lo permite. Pero el origen de este operativo es la utilización de prisioneros que se encuentran desde hace varios años en prisiones ilegales, no solamente la prisión de Guantánamo, sino en muchos otros lugares, particularmente de la Europa central, que le han prestado sus países para ocultar a prisioneros que han sido detenidos y encarcelados, luego de ser trasladados, desde Afganistán, desde Pakistán, desde Yemen, es decir, lugares donde Al-Qaeda tiene sus centros operativos. Allí se los detiene con la complicidad de las fuerzas locales y se los traslada a estos centros clandestinos, secretos y por lo tanto ilegales. Y allí viene la segunda etapa de la ilegalidad. Se los somete a tormentos. Se ha reconocido por el propio gobierno de los Estados Unidos, por el propio vocero de prensa de la Casa Blanca, se ha reconocido que han sido sometidos a torturas y se le ha dado el nombre de la tortura utilizada en este caso concreto de Bin Laden para obtener información que llevara a detectar el lugar donde este hombre se encontraría alojado. Tenemos entonces las detenciones que son ilegales. En segundo lugar, con la complicidad de los gobiernos de locales, esos países, de los gobiernos locales, que después el gobierno de los Estados Unidos trata de decir que esos gobiernos no han intervenido. Lo que no alcanza a entender, y no alcanza a entender la conciencia jurídica universal, cómo es que ingresan primero al espacio aéreo, luego cómo descienden en esos países, luego cómo operan en esos países, luego cómo se despliegan en esos países. Sin que nadie sepa. Claro. Es decir, que tienen la complicidad de esos países conforme a acuerdos supuestamente de cooperación militar. Luego son llevados a estas cárceles, sometidos a torturas y permanecen un larguísimo tiempo de detención sin juicio. Cuando se realiza
el supuesto juicio, ese juicio no cuenta con jueces legales, ni se aplican leyes que sean de reconocida valía internacional ni local. Es decir, leyes secretas. Son tribunales militares, ¿no? Son tribunales militares y hay ya libros, testimonios, películas, denuncias sobre los procedimientos que se han utilizado para con estas personas que permanecen en condiciones infrahumanas. Ustedes dirán, son terroristas, se la merecen. Sí, se merecen un juicio. Se han sido detenidos legalmente y condenados, si las pruebas así lo indican, a las penas que corresponden de acuerdo a las convenciones también de carácter internacional. Y en este caso, una torpeza va seguida de la otra, porque no se sabe si las personas que se encontraban en ese domicilio estaban o no estaban armadas. Segundo, si las personas se resistieron o no se resistieron. Tercero, si el gobierno local, el de Pakistán, sabía o no sabía. Por supuesto que a mí no me consta, no estoy en el escenario, pero debo suponer que sabía, no sé si del operativo, propiamente dicho, por el temor a que una delación tirara abajo todo, porque en ese mundo, por dinero, no se olviden que la recompensa por detenerlo a Bin Laden y por detenerlo ahora al segundo de Bin Laden es de nada menos que de 25 millones de dólares. Y yo presumo que si alguien se presenta para cobrar los 25 millones de dólares, seguramente que se lo van a entregar por una puerta y por la otra puerta lo van a ejecutar implacablemente, porque ese hombre no puede ser un testimonio en el futuro de que había aportado datos, etcétera. Es decir, es una presunción elemental. Pero hay un movimiento que se ha producido en las últimas horas en todo el mundo de juristas que no tienen nada que ver con el terrorismo, que son ajenos al terrorismo, que son enemigos del terrorismo y dicen que se ha dañado enormemente la causa del derecho. No sé si estaba este hombre armado o desarmado. Ha cometido crímenes en contra de los intereses de los Estados Unidos. ¿Tenía derecho Estados Unidos a capturar a esa persona y llevarla? Si lo hace con la cooperación del país donde se encuentra viviendo, sí, sí tiene derecho, efectivamente, y a juzgarlo y a ejecutarlo. ¿Qué es lo que hicieron, por ejemplo, en su comienzo, para terminar, ilegalmente con Eichmann, los judíos, en la Argentina, que con motivo de la visita de la premier en esa época del Estado de Israel, sabiendo dónde se encontraba Eichmann, que era un criminal de guerra buscado con gran firmeza por parte de los organismos de Israel, de Alemania y de la comunidad internacional, lo secuestraron, sabiendo que tenía otro nombre, que vivía, es decir, no lo podían detener en la Argentina. Lo secuestraron, lo introdujeron en un avión, lo trasladaron a Israel, lo juzgaron en una audiencia oral y pública. Él pudo designar defensor y finalmente fue ejecutado, porque fue reconocido por las víctimas como uno de los responsables de las matanzas, de la discriminación, etc. De manera tal que esto tiene antecedentes de cómo se actúa de una manera ilegal para obtener fines legales. Pero ahí hubo un juicio. Entonces lo que correspondía para esa conciencia jurídica es que este hombre fuese juzgado y el juicio hubiese sido mucho más efectivo, y si no lo hubieran ejecutado, lo hubieran llevado a una prisión para demostrar que nadie que ejecute actos tan crueles queda impune. Por el contrario, ahora comienza el proceso de canonización, de santificación de Bin Laden como una víctima inocente de la crueldad, del despliegue ilegal y de la ejecución infame por parte de los que actuaron violando todas las reglas internacionales. Y estos son hechos que evidentemente van minando la confianza de la gente en las instituciones del derecho. Hay, al parecer, un derecho para algunos y un derecho que se exige para otros. Luis Moreno Ocampo, fiscal de la Corte Penal Internacional, de nacionalidad argentina, tiene ahora la oportunidad de actuar. Y no de actuar contra un gobernante de Sudán, sino contra los Estados Unidos. Sino contra un gobernante o contra un grupo que está además documentada su participación porque han seguido todas las secuencias
y las cámaras de televisión lo han mostrado, han seguido toda la secuencia y han dado las órdenes. Es decir, la prueba, por eso dije que era una cosa palpable, evidente, que no se puede discutir. Esto es lo que no se debe hacer. Mañana pueden hacernos a nosotros lo mismo. Si aquí en este país viviera alguien que supuestamente sería autor de hechos de esta o de parecida envergadura, ¿y dónde quedaría la soberanía de los países? Está en juego también la dignidad de los países. Ahora, doctor, si se prueba, por ejemplo, que Bin Laden tenía armas e intentó defenderse, ¿cambia en algo? Bueno, el hecho en su origen, cómo llegan a él, tortura mediante, cómo ingresan a un país que supuestamente no sabía dónde estaba, la ocupación del espacio aéreo, es decir, todo esto es ilegal. Sí cambia en el caso concreto de haber existido alguna resistencia, pero este es un matiz casi insignificante. ¿No hicieron lo mismo en Irak con Saddam Hussein? No. Tendríamos que remontar y necesitaríamos... Digo, Luis Moreno Campos podría haberse ocupado de Bush, que también camina... A Saddam Hussein, como si fuera a Moreno Campos lo favoreció a Moreno Campos que Saddam Hussein se encontraba en el territorio iraquí, fue detenido por fuerzas iraquíes con la cooperación de las fuerzas norteamericanas, fue juzgado en una audiencia también oral, bueno, media rápida. Fue juzgado. Fue juzgado. Un simulacro, por lo menos. Un simulacro de juicio. Por jueces iraquíes. Por lo menos hubo una simulación de legalidad. Entonces Moreno Campos no podía actuar con este hombre. Ahora quieren actuar, para terminar, con Gaddafi. Del mismo modo, los que eran antes sus socios, sus cómplices, sus amigos y los que negociaban con él, ahora entonces, como no encuentran la posibilidad de apresarlo con una invasión territorial, lo hacen mediante procedimientos que son verdaderamente violatorios de la soberanía. Que lo resuelvan los libios, no que lo resuelvan las fuerzas internacionales. ¿En mérito a qué? ¿En mérito a qué regla esto se puede autorizar, legalizar, tolerar, fomentar y auspiciar?